Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aldana Alberti, soy residente de Clínica Médica del Policlínico Neuquén y hoy les voy a hablar sobre el tromboembolismo pulmonar. Bien, para comenzar vamos a empezar con la definición. Y bueno, es importante saber que la enfermedad tromboembólica venosa es un proceso que está desencadenado por la activación de la coagulación como consecuencia de la desregulación o pérdida de los mecanismos inhibitorios que en circunstancias fisiológicas impiden la formación del trombo, es decir, producen la fibrinólisis, caracterizado por la aparición de un coágulo que está formado por glóbulos rojos, plaquetas y fibrinas. El sistema venoso profundo que puede extenderse, fragmentarse y embolizar hacia la circulación pulmonar. Esta entidad incluye fundamentalmente la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar. Bueno, es importante saber que el tromboembolismo pulmonar es la oclusión o taponamiento de una parte del territorio arterial pulmonar a causa de un trombo desarrollado in situ o por embolización procedente del sistema venoso. Bueno, en cuanto a la epidemiología del tromboembolismo pulmonar, hay que saber que la tasa de incidencia anual de la trombosis venosa profunda, la enfermedad tromboembólica venosa en realidad, se sitúa entre 0,75 y 2,69 casos por cada 1000 individuos y llega a triplicar la incidencia en la población mayor de 70 años. Existe un estudio de 2005 que mostró una incidencia de 4 casos por cada 1000 pacientes hospitalizados en la Argentina. La dificultad en reducir la mortalidad por tromboembolismo pulmonar se debe a la elevada tasa de recurrencia en determinadas situaciones clínicas y por la subutilización de medidas de profilaxis, a pesar de la existencia de programas de mejoras. Por eso es la tercera causa de muerte cardiovascular después del infarto y del accidente cerebrovascular. Es considerada la principal causa prevenible de muerte hospitalaria y después del 2008, digamos, se ha incrementado a causa de la pandemia, que en realidad fue en 2020, los casos de enfermedad tromboembólica venosa debido a la pandemia por COVID-19 que producía una infección procoagulante. Bien. Bueno, vamos a hablar ahora de la fisiopatología del tromboembolismo pulmonar. Para esto hay que saber que en la formación de trombos forma un gran papel la participación de uno o más componentes de la tríada descrita por Virchow, es decir, la hipercoagulabilidad, estasis venosa o cambios en la pared vascular. Una vez que el trombo se ha desprendido de su origen, produce una oclusión más o menos extensa del lecho vascular arterial pulmonar que ocasiona alteraciones fisiopatológicas. Y bueno, el evento embólico depende del grado de reducción del área de los vasos pulmonares, de los mecanismos compensadores, es decir, la vasoconstricción pulmonar hipóxica, la liberación de la sustancia de origen plaquetario y del estado de reserva cardiopulmonar. Esto puede llevar al desplazamiento del tabique interventricular hacia el ventrículo izquierdo, que conduce a la reducción del gasto cardíaco izquierdo con hipotensión arterial sistémica o shock hemodinámico. Bueno, acá podemos ver los factores que están asociados con el desarrollo de TBP y podemos ver que hay factores mayores y menores. Por ejemplo, dentro de los factores transitorios mayores, es decir, 3 meses previos, se considera la cirugía general mayor con duración de más de 30 minutos, la enfermedad aguda con internación en reposo de más de 3 días, traumatismo y cesárea. Esto incrementa más de 16 veces la probabilidad de enfermedad tromboembólica venosa. Después, dentro de los factores menores, es decir, dentro de los 2 meses previos, también incluye la cirugía general, pero con una duración de menos de 30 minutos, la laparoscópica, artroscópica, el embarazo y el puerperio, entre otros, que van a aumentar de 3 a 10 veces la probabilidad.
Y después, bueno, hay factores persistentes como el cáncer activo, que aumenta 6 veces la probabilidad, y otro tipo de enfermedades como la inflamatoria y las autoinmunes, que aumentan 2 veces la probabilidad de tener enfermedad tromboembólica venosa. Acá podemos ver cómo la presencia de un trombo en el lecho vascular pulmonar puede producir una dilatación del ventrículo derecho. Esto lo que hace es aumentar la demanda del oxígeno del mismo, produciendo una isquemia debido al aumento de la demanda, y una lesión hipóxica que va a disminuir de esta forma la actividad del ventrículo derecho, disminuyendo el gasto del mismo, y por consiguiente la precarga del ventrículo izquierdo, el gasto cardíaco, y de esta forma, como les decía anteriormente, disminuye el suministro de oxígeno al ventrículo derecho y se puede producir un shock obstructivo o hemodinámico que produce la muerte. Bueno, en cuanto a las formas de presentación, lo dividimos en TBP y TEP. En el caso del TBP hay síntomas como el dolor en la pantorrilla, el edema en el inferior, eritema del mismo, cambio en la coloración del mismo, que hay que tener en cuenta, y lo hacemos muchas veces en pacientes que ingresan a la guardia. Y en cuanto al examen físico, hay que tener en cuenta justamente estos síntomas y el signo de Homans, que se puede evaluar cuando se hace una maniobra donde en una pierna que está flexionada, en la parte de la rodilla, se hace una dorsiflexión del pie y se genera dolor en la pantorrilla durante la misma maniobra. Esto es un signo de, TBP. Este mismo tiene baja sensibilidad, ya que muchas TBP no presentan este signo, y tiene baja especificidad, ya que puede verse este dolor a otras condiciones, como quiste de Becker roto, celulitis, claudicación neurogénica o espasmo muscular. Después, en cuanto al TEP, puede haber disnea, dolor torácico, tos, hemoptisis, y en cuanto al examen físico, vamos a tener la taquicardia, la taquipnea, la hipoxia, la ingurgitación yugular, entre otros. Después hay que tener en cuenta las escalas de predicción clínica, que se recomiendan utilizar, la de Wells o la de Ginebra, combinando estas con la determinación del dímero D, para seleccionar pacientes que requieren estudios de imágenes para confirmar la enfermedad tromboembólica venosa. Y acá tenemos la del puntaje de Wells, que tiene en cuenta síntomas y signos clínicos de TBP, diagnóstico alternativo menos probable que TEP, taquicardia, inmovilización en la cama durante más de 3 días o cirugía mayor en las últimas 4 semanas, una TBP o un TEP previo, hemoptisis y cáncer activo. Esto va dando distintos puntajes. Después, según la suma de puntajes, si tiene más de 6 puntos, se considera que tiene alta probabilidad de TEP, de 2 a 6 una probabilidad moderada, y menos de 2 una baja probabilidad. Y en el caso del puntaje Wells modificado, se tiene en cuenta, por ejemplo, se ajusta la escala, para mejorar la predicción de la probabilidad del TBP en grupos más específicos de los pacientes. Por ejemplo, en Sudáfrica, el puntaje de Wells modificado se ajustó para incluir factores de riesgo de VIH y tuberculosis, porque justamente estas coinfecciones, que son muy probables en el país, aumentan el riesgo de trombosis venosa. Bien, después tenemos la de Ginebra, que la pueden revisar, pero tiene en cuenta factores de riesgo, síntomas y signos. Y también, según el puntaje, nos vamos a dividir en alta probabilidad, probabilidad intermedia o baja probabilidad. Después hay que tener en cuenta que
se usa muchas veces la regla de PERC, que se usa en contextos en los que existe sospecha clínica baja de TEP, determinada tanto por la escala de predicción clínica o por evaluación clínica convencional. Bueno, en este caso se tienen en cuenta 8 criterios, que es la edad de más de 50 años, la frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno menos 94, hemoptisis, uso de estrógenos, antecedentes de TEP o de TEP previos, edema en miembros inferiores de forma unilateral o cirugía traumatismo que haya requerido hospitalización en las últimas 4 semanas. En estos pacientes con baja probabilidad que cumplen todos los criterios de la regla PERC, el diagnóstico de TEP puede ser excluido en forma segura sin necesidad de realizar pruebas serológicas, es decir, se excluye el dosaje de dímero D o de imágenes adicionales. Bien, después acá tenemos un algoritmo diagnóstico que se utiliza en caso de que sospechemos TEP. Usamos la probabilidad a partir de la escala de Wells o de Ginebra, y si el Wells nos da menos de 4 se evalúa los criterios de PERC. Si ninguno es positivo se descarta TEP, y en cambio si el Wells es menos de 4 y se hace un dímero D cuantitativo, los criterios de PERC, digamos, alguno nos da positivo, se tiene en cuenta el mismo para ver si este es negativo, se descarta TEP, ya que tiene alto valor predictivo negativo, y si tiene el dímero D es positivo, se evalúa hacer una imagen, un angioTAC o un centellograma BQ. Si este es negativo se descarta TEP, y si es positivo se hace el tratamiento anticoagulante. Ya en cambio, si el Wells se da más de 5, se va directamente a la imagen, un angioTAC o un centellograma BQ, y si este es positivo se hace un tratamiento anticoagulante, y si no se descarta el TEP. Bien, después, bueno, en cuanto al dímero D, hay que tener en cuenta que es un producto de la degradación de la fibrina, que en el proceso de fibrinólisis, y su valor normal es de menos de 500 microgramos por litro. Este tiene alto valor predictivo negativo, es decir, es altamente útil para la exclusión de tromboembolismo venoso en pacientes con probabilidad clínica baja o intermedia. Tiene una sensibilidad por test de ELISA de más del 95%. No se ha demostrado que un valor normal de dímero D frente a una moderada o alta probabilidad clínica pueda excluir el TEP. En ellos sí o sí se debe hacer una imagen, como una angioTAC. Y tiene un bajo valor predictivo positivo, ya que no tiene un valor pobre para la confirmación diagnóstica. Este puede estar elevado en casos de edad avanzada, embarazo, un postoperatorio reciente, un IAM, una insuficiencia cardíaca, entre otros casos, por lo que hay que tener en cuenta que en algunos pacientes, por ejemplo, en aquellos que sean mayores de 50 años, se evalúa hacer otro reajuste, digamos, del valor a partir de una fórmula que es edad del paciente por 10, y ese se toma como el valor de corte. Que muchas veces también en las embarazadas se toma como valor de corte en un dímero D de 1000. Bueno, en este caso, cuando es útil el dímero D, como les contaba, en pacientes con sospecha de TEP o TEP que tienen probabilidad clínica baja o intermedia, el valor del dímero D por debajo del punto de corte excluye la presencia de TBP, como veíamos en el logaritmo anterior, y no requiere de estudios adicionales. En cambio, los que tengan probabilidad clínica baja o intermedia, un valor de dímero D por encima del valor de corte, en este caso se debe realizar estudios de imágenes. En aquellos que tienen probabilidad clínica alta, no se aconseja realizar el dímero D, ya que directamente pasa a realizarse la imagen para confirmar
si existe o no enfermedad tromboembólica venosa. Después, bueno, en cuanto al laboratorio, es un poco más inespecífico. Puede haber leucocitosis, LDH elevada o GOT elevada. El estado ácido-base suele ser inespecífico, puede haber hipoxemia o alcalosis respiratoria. Y algunos valores que nos ayudan para ver el pronóstico en el futuro son el BNP y el ProBNP y la troponina, ya que un valor elevado de los mismos nos indican que el paciente tiene mal pronóstico en su evolución posterior. Después, bueno, en cuanto al electrocardiograma, el 40% de los pacientes presentan una taquicardia sinusal. También puede haber una inversión asimétrica de las ondas T de B1 a B4, que sería en derivaciones precordiales derecha. También puede haber un bloqueo de rama derecha de las de His, que eso sugiere una sobrecarga aguda del ventrículo derecho, y esto tiene un mal pronóstico. Algunas personas también pueden tener fibrilación auricular y existe un patrón muy específico pero que es poco sensible, en donde hay una S profunda en la derivación 1, una onda Q en la derivación 3 y una onda T negativa en la derivación 3. Bueno, después en cuanto a la radiografía de tórax, esta es más usada en el caso de tratar de descartar otros diagnósticos, es decir, hacer diagnósticos diferenciales. Hay dos signos, que uno se llama la joroba de Hampton, que aparece como en esta foto, una opacidad en cuña que está asociada a un infarto pulmonar, y en otros casos está el signo de Westermarck, que es un hallazgo que consiste en una zona de oligoemia, donde se va a ver mayor translucidez en el pulmón, y esto está distal a una arteria pulmonar ocluida por un émbolo, pero es muy difícil de ver. Después, bueno, en la Angiotac es el método de imagen de elección para pacientes que sospechamos TEP. Tiene una alta sensibilidad y especificidad y tiene valor predictivo positivo alto, cercano al 85%. Aporta información pronóstica, es útil para el diagnóstico diferencial de otras causas de disnea y está disponible en la mayoría de los centros de mediana y alta complejidad. Ante una angiotac negativa en un paciente que tenemos alta probabilidad clínica, en ese caso queda el juicio clínico para definir si son necesarios otros estudios, por ejemplo de laboratorio, o vamos a excluir el TEP. Bueno, las técnicas de la angiotac están evolucionando junto con la tecnología y con la inteligencia artificial, y de esta forma las técnicas de perfusión incluyen la sustracción de yodo, la tomografía con doble energía y la recientemente incorporada tomografía de recuento de fotones. De esta forma los pacientes tienen menos radiación, un 50% aproximadamente, y utilizan menos cantidad de contraste para realizarlo. Ahí podemos ver una imagen. Después, bueno, tenemos otros estudios como el centellograma pulmonar BQ, que es un procedimiento que tiene dos etapas, una etapa de ventilación y una etapa de perfusión. En la etapa de ventilación se coloca una mascarilla sobre la nariz y la boca del paciente, se inhala un gas inocuo que tiene un marcador radioactivo, es decir, un radiofármaco, y con esa mascarilla que se colocó se respira el gas mientras se hacen imágenes con una cámara especial. Después, en una segunda etapa, se coloca una vienda venosa, generalmente en el brazo, se inyecta un radiofármaco, principalmente albúmina marcada con tecnesio 99, y este viaja hasta los pulmones. Usando la misma cámara se toman nuevas imágenes y se hace una comparación. Esta tiene una radiación menor que la angiotac, tiene el beneficio que se puede usar en mujeres fértiles
en embarazadas, en pacientes con insuficiencia renal grave y obesidad mórbida, y pacientes que tengan alergia al contraste. Son útiles en pacientes que tienen baja probabilidad de TEP y tienen menos sensibilidad que la angioTAC. Acá podemos ver las recomendaciones, como dicen, pacientes con sospecha de TEP agudo, un centellograma BQ normal excluye el diagnóstico de embolia de pulmón en forma segura. Aquellos que tienen sospecha de TEP agudo con un centellograma BQ de alta probabilidad, dice que es razonable aceptar el diagnóstico, y en pacientes que tengan probabilidad clínica baja, un centellograma BQ no diagnóstico, es decir, negativo, debe combinarse con una ecografía Doppler venosa de miembros inferiores, que si es negativa excluye el diagnóstico de TEP. Bueno, después tenemos el ecocardiograma, que es más que nada útil para saber el pronóstico del paciente y el riesgo del mismo, y se puede evaluar el tamaño del ventrículo derecho, el movimiento del mismo, la calidad y la función de las válvulas tricuspidia, la presencia de hipertensión pulmonar. También se puede evaluar la relación diámetro final de diástole del ventrículo derecho y ventrículo izquierdo. De esta forma podemos ver el pronóstico del paciente. Está indicado en pacientes con alta probabilidad de TEP con otras pruebas que no han sido diagnósticas, pacientes inestables en los que no tenemos tiempo para hacer una angioTAC de forma inmediata, y también en pacientes donde queremos hacer un diagnóstico diferencial con disección aórtica, taponamiento pericárdico o disfunción valvular aguda. Acá podemos ver una imagen del centellograma pulmonar y acá del ecocardiograma. Bueno, acá tenemos la diferencia entre los distintos métodos diagnósticos de imagen, y también se incluye la arteriografía pulmonar, que antes era la técnica de oro, digamos, el gol estándar, pero un procedimiento invasivo que no está disponible en todos los centros. Luego, el beneficio es que tiene menos radiación que la angioTAC. Bueno, después hay que tener en cuenta según el riesgo hay un logaritmo que nos va a definir el tratamiento del paciente. Así hay que tener en cuenta si el paciente está estable o inestable. Si el paciente está inestable, es decir, tiene shock o tiene una hipotensión, se utiliza heparina no fraccionada, si es que se considera reperfusión o si tiene riesgo de sangrado alto. Se hace el bolo de heparina sódica de 80 unidades por kilogramo endovenosa, o se puede hacer enoxaparina, según lo que elija el equipo tratante, digamos. En caso de que haya un riesgo alto, más del 15% de mortalidad, se puede considerar la reperfusión. Hay que tener en cuenta si el paciente tiene riesgo de sangrado o si no es trasladable para requerir una reperfusión inmediata, digamos. Bueno, después, si el paciente tiene riesgo intermedio alto, tiene un PESI alto, que ahora lo voy a explicar, una alteración del ventrículo derecho y troponías positivas, hay que tener en cuenta el hacer un ecocardiograma para evaluar si el paciente tiene un ventrículo derecho grave con hipoquinesia y con alteración de la función o no. Si lo tiene, en ese caso se considera la reperfusión. Si no lo tiene, se hace heparina no fraccionada y se reevalúa a ver si el paciente está estable o inestable. Si el paciente no tiene riesgo intermedio o alto, es decir, es más que nada intermedio abajo, se continúa con la anticoagulación y se reevalúa. Bueno, acá tenemos otro logaritmo para diagnóstico y de tratamiento, que simplifica lo que ya expliqué anteriormente. Y hay que tener en cuenta que el PESI es el índice de gravedad del embolismo pulmonar,
que se utiliza en pacientes con TEP para estratificar el riesgo de mortalidad temprana y identifica pacientes con bajo riesgo que podrían ser candidatos a tratamiento ambulatorio y a pacientes de alto riesgo que requieren hospitalización o tratamientos más intensivos. El paciente que tenga 0 puntos tiene bajo riesgo y el paciente que tenga más de 1 punto ya tiene alto riesgo. Bueno, y este incluye la edad, el sexo masculino, el historial, los antecedentes del paciente, los signos vitales del mismo para evaluar el riesgo del paciente. Después, bueno, en este caso se tienen en cuenta, como les decía anteriormente, los péptidos natriuréticos y las troponinas para ver el pronóstico del mismo, la disfunción del ventrículo derecho o la presencia de una angiotat positiva. Después, bueno, el PESI que les expliqué recientemente, elevado, y la inestabilidad hemodinámica. De esta forma podemos evaluar el riesgo de mortalidad, es decir, el pronóstico del paciente. Bueno, hay otras opciones de tratamiento para el tromboembolismo pulmonar que podemos ver acá. La trombolisis es de la elección a los pacientes con TEP de alto riesgo, es decir, con TEP masivo. Se utiliza la alteplasa en 10 miligramos en bolo a pasar en 2 minutos y 90 miligramos en un goteo endovenoso a pasar en 2 horas. Bueno, acá podemos ver que se recomienda justamente pacientes con alto riesgo que en caso de que no haya contraindicaciones en pacientes con riesgo intermedio que presentan deterioro hemodinámico bajo la anticoagulación, como mostraba el logaritmo anteriormente. Después, bueno, acá podemos ver las contraindicaciones absolutas y relativas para el uso de fibrilíticos sistémicos. Las absolutas, que son muy importantes, son la historia de accidente cerebrovascular hemorrágico, el accidente cerebrovascular isquémico en los últimos 6 meses, neoplasia del sistema nervioso central, traumatismo mayor, cirugía mayor o traumatismo encefálico en las últimas 3 semanas, diátesis hemorrágica y sangrado activo. Después, bueno, en cuanto a la anticoagulación, hay que tener en cuenta que se definen 3 etapas. La etapa inicial, que son los primeros 5 a 7 días, hasta 21 días puede durar, de tratamiento parenteral con heparina o fondaparinux o oral con anticoagulantes orales directos, que se usan dosis de carga y duración correspondiente a cada anticoagulante. Después, en el tratamiento primario, son los primeros 3 a 6 meses de tratamiento, donde se utilizan antagonistas de la vitamina K, los anticoagulantes orales directos o heparina de bajo peso molecular. Y después el tratamiento extensivo o prevención secundaria, se utiliza luego de los primeros 3 a 6 meses de tratamiento, donde se continúa el tratamiento, es decir, el mismo sin fecha definida de finalización, y se hace una reevaluación periódica del balance riesgo-beneficio, digamos. La heparina se usa en todo TEP confirmado con alta sospecha clínica mientras se realizan las pruebas complementarias para confirmarlo. Se puede utilizar por 5 a 10 días hasta que se haga el cambio a un anticoagulante oral. Y el beneficio es que no necesita control, digamos. En aquellos que tienen alto riesgo, como les expliqué anteriormente, se usa en bolo y luego se deja un goteo endovenoso. Bueno, acá podemos ver las dosis de enoxaparina en caso de pacientes con cáncer y de dalteparina, que en nuestro país no contamos con la misma. Las distintas dosis de carga y de duración según el anticoagulante utilizado y elegido. Y después, bueno, tenemos en el caso de el tratamiento primario, las antagonistas de la vitamina K y los DOACs, que hay que tener en cuenta que los DOACs no se deben utilizar en personas con enfermedad renal crónica con un clearance menor de 30 como importante. Bueno, en caso de que
paciente tenga un TEP masivo o tenga inestabilidad hemodinámica y tenga una contraindicación absoluta para la trombólisis, se puede usar la embolectomía quirúrgica, que consiste en la extracción directa del trombo del lecho vascular pulmonar mediante una cirugía que es a corazón abierto. También se puede elegir en caso de fallo de la trombólisis sistémica o en caso de que se requiera realizar una cirugía cardíaca concomitante. Después tenemos terapias guiadas por catéter, que incluye fragmentación por catéter y trombólisis selectiva por el mismo, que se realizan justamente a través de un catéter que se introduce hasta la arteria pulmonar para romper o disolver el trombo. Está indicado en riesgo intermedio o alto con deterioro hemodinámico y en quienes la reperfusión podría ser beneficiosa, en riesgo alto de sangrado con necesidad de reperfusión, es decir, aquellos que requieren reperfusión pero tienen un alto riesgo de sangrado, y en este caso es más elegible la trombólisis selectiva por catéter, ya que se usa una dosis más baja del agente fibrinolytíco directamente en el trombo. Y después, bueno, el filtro de la vena cava inferior, que no trata el TEP existente, sino que previene nuevos émbolos provenientes de las venas de las extremidades inferiores. Hay una indicación única de elección, que es en los pacientes que tienen una contraindicación absoluta para la anticoagulación, que ya tienen un diagnóstico de TBP en las extremidades inferiores. Bueno, acá está la bibliografía utilizada. Muchas gracias.